Muy buenos días a todos, queridos hermanos. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en este día. Eh, Estoy muy agradecido del Señor por esta mañana que nos ha regalado de nuevamente poder juntarnos, congregarnos en su nombre, como escuchábamos también, cantar a Él, alabanzas y escuchar su palabra, aprender de Él. Es realmente un privilegio, queridos hermanos, eso. También estoy muy agradecido al Señor porque me ha dado la oportunidad de poder predicar nuevamente su palabra, compartirla con ustedes. Ya también de una vez, un poco más seguido, también vamos a estar desde aquí compartiendo la preciosa palabra del Señor con ustedes. Así que también les pido sus oraciones con respecto a eso, queridos hermanos. Estaremos estudiando la primera carta a los tesalonicenses, por lo cual también les pido desde ya que vayan leyendo esta carta en sus casas, estudiándola, comentándola, para que juntos vayamos creciendo en el conocimiento y a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una carta muy particular, es una carta preciosa que nos pone en perspectiva y nos desafía a vivir el cristianismo. Nos da lecciones importantes para la iglesia de hoy. Nos lleva a meditar también en la esperanza bienaventurada que tenemos como iglesia de Cristo, es decir, en el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cómo esa verdad afecta o debe impactar nuestra vida presente como iglesia y como individuos también. Y como dijo alguien, en esta epístola no vamos a encontrar la teología que encontramos, por ejemplo, en la epístola a los Romanos, pero veremos a Pablo, por ejemplo, no como un teólogo, sino más bien como un misionero y pastor comprometido con la predicación del Evangelio, preocupado por la iglesia, por aquellos a quienes él ministra. Lo veremos un poco entristecido, a la vez agradecido, y es interesante notar la preocupación o el interés en especial que hay en las personas. Bien sabemos que la iglesia está compuesta por personas y allí está la atención también, el servicio. Veremos además una congregación expectante del regreso del Señor, gozosa a pesar de las tribulaciones, a pesar de la oposición y a pesar del entorno en el cual ellos están. Esta iglesia es, como dice el apóstol Pablo en el versículo 7 del capítulo 1, un ejemplo. No es una iglesia perfecta porque sabemos que eso no existe, pero sí un ejemplo para la iglesia del día de hoy. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, como todos bien saben, y probablemente se irá poniendo cada vez más difícil, sobre todo para la iglesia de Cristo. Y lo que nos ayuda al mirar en esta carta es que el mismo Dios que los usó a ellos, el mismo Dios que se encargó de propagar su palabra a través de ellos y lo usó de una manera tan grande, es el mismo Dios nuestro, queridos hermanos, porque el Señor no cambia y es en Dios en quien se sustenta y permanece la iglesia. Así que eso es a grandes rasgos, queridos hermanos, lo que vamos a estar viendo en esta epístola, por supuesto, muchas otras cosas más en el transcurso de ella. Y hoy lo que haremos será tomar el versículo 1 del primer capítulo que corresponde al saludo de esta epístola. Vamos a hacer una pequeña introducción y al final veremos qué enseñanza nos deja este primer versículo. Recordemos que no solamente se trata de información, sino de transformación. Toda la palabra del Señor es útil y debemos poner especial atención en todo lo que ella dice. Bien, dividiremos este mensaje en las partes del saludo clásico de las cartas greco-romanas, que son en primer lugar el autor o el remitente, en segundo lugar los destinatarios y en tercer lugar el saludo, o como le llaman también algunos, la bendición. Así que vamos a dar lectura a este capítulo 1, versículo 1 de esta epístola a los tesalonicenses y luego oraremos al Señor para pedir su dirección y encomendar este tiempo también en sus manos. Dice así la palabra del Señor.
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos ahora. Padre Celestial, agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, ser oyentes. Pedimos que no solamente seamos oyentes, sino que llevemos también a la práctica lo que oímos. Y gracias porque tú, Señor, eres el centro de la iglesia y allí debe estar puesta también nuestra mirada y toda nuestra adoración. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta epístola se escribió aproximadamente en el año 51 después de Cristo, mientras el apóstol Pablo estaba en Corinto durante su segundo viaje misionero. En los tiempos de Pablo, una carta se veía como una forma de establecer la presencia de una persona. Es decir, cuando se leía una carta era como si la misma persona estuviera allí presente. Y debido a que la iglesia en general se estaba expandiendo, la carta se transformó en un medio que ayudaba no solamente a suplir la necesidad de comunicarse con las iglesias, sino que también de pastorearla a través de estas cartas. Veamos entonces los autores de la carta. Dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo. La primera persona que se presenta aquí es el apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo era uno de los enemigos más grandes de los seguidores de Jesús. De hecho, después de la muerte de Esteban, se consiguió autorizaciones del sumo sacerdote para ir a Damasco con la intención de encontrar hombres y mujeres creyentes y traerlos presos, o llevarlos presos, mejor dicho, a Jerusalén. El Señor Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco y su vida cambió para siempre. Luego de ese encuentro con el Señor fue convertido e inmediatamente se puso a disposición del Señor. Varios años después de su conversión, estando ya en Tarso, fue invitado por Bernabé a participar en la obra en Antioquía para que lo ayudara en la enseñanza y se congregó allí todo un año, dice Hechos 11, 25 y 26. Un tiempo después fue apartado por el Espíritu Santo junto con Bernabé para la obra. Así comienzan su primer viaje misionero. En esa oportunidad llevaron consigo a Marcos, quien los abandona casi al empezar este viaje. Así recorrieron Galacia del sur, fundaron iglesias y volvieron a Antioquía de Siria, de donde habían salido. El libro de los Hechos nos relata que se quedaron allí mucho tiempo. Pasado ese tiempo, Pablo decide volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades por las que había ido en su primer viaje. Y Bernabé quiso llevar nuevamente consigo a Marcos, pero a Pablo no le pareció porque los había abandonado en su primer viaje y por esto se produjo una discusión tan grande entre ellos que terminaron separándose. Bernabé se fue con Marcos hacia Chipre y Pablo escoge a Silas, con quien sale a su segundo viaje misionero, según relata Hechos 15. Silas es la forma abreviada de Silvano, que es la segunda persona que se nombra aquí como autores de esta carta. Silas, o Silvano, era un miembro activo de la iglesia de Jerusalén. Se nos dice que era un varón principal entre los hermanos, según Hechos 15:22. También Silas fue escogido junto a Judas para llevar la carta de resolución del concilio de Jerusalén a los hermanos en Antioquía, junto con Bernabé y Pablo. También la Biblia nos dice que Silas era un profeta, en el sentido de proclamar y enseñar la palabra de Dios, así que sería un compañero ideal para Pablo en este viaje. Entonces, Pablo y Silas continúan su viaje hasta llegar a Derbe y a Listra, y allí se encuentran con un discípulo, un creyente en Cristo, de madre judía y padre griego, cuyo nombre es Timoteo. Aquí tenemos entonces a la tercera persona que se nombra.
Timoteo era un hermano muy joven, pero que ya tenía buena reputación. Y todos los hermanos de Listra e Iconio daban buen testimonio de él. Probablemente Timoteo ya servía en la iglesia en Derbe, y no solamente en la iglesia en Derbe, sino que también en las que estaban a su alrededor, porque dice que los hermanos de Listra e Iconio daban buen testimonio de Timoteo. Y es por esta razón que Pablo quiso sumarlo a su equipo. Timoteo había dado pruebas de madurez y compromiso con la obra. Por tanto, era una persona digna de confianza para estar en el equipo misionero del apóstol, dice Samuel Pérez Millos. Pablo describe a Timoteo en esta carta como nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, según 1 Tesalonicenses 3, versículo 2. Estos tres hermanos son los que llevaron el Evangelio hasta Tesalónica, y con toda probabilidad estaban los tres en el momento en que se escribió, como dije hace un momento, desde Corinto. Por eso la primera persona del plural, es sobresaliente en toda la carta y expresa muy bien el sentir del equipo misionero en relación a los hermanos de Tesalónica. Algo que podemos observar es que Pablo en este saludo no se identifica como apóstol, como lo hace en otras cartas, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, que es una carta muy cercana en fecha de redacción de los tesalonicenses. Él dice lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 1 de Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo abre su carta presentando su autoridad apostólica para refutar a aquellos que cuestionaban su autoridad y para defender la enseñanza que él había dicho de que la justificación es solo por fe y por gracia. Sin embargo, en Tesalonicenses no lo hace así. Esto nos da un indicio de la cercanía entre ellos y la iglesia de los tesalonicenses, que era tal esta cercanía que no era necesario hacerlo. O también nos podría indicar que su autoridad apostólica no había sido cuestionada por ellos. Y aunque Pablo se coloca junto a sus colaboradores en el saludo, sabemos que la autoría le pertenece a Pablo. Él es el autor inspirado de esta carta que cuenta con el apoyo de su equipo misionero con el cual llevaron el Evangelio hasta Tesalónica. Eso con respecto a la autoría de la carta. Veamos entonces ahora nuestro segundo punto, los destinatarios. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Cómo llegó el Evangelio hasta Tesalónica? Pablo, Silvano y Timoteo continuaron su viaje y llegaron a la provincia de Galacia. Y cuando quisieron predicar el Evangelio en Asia, el Espíritu Santo se los prohibió. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, dice Hechos 16, 6 y 7. Así que finalmente llegaron a Troas. Y estando en Troas, le fue mostrada a Pablo una visión de noche. Él vio un varón de Macedonia que le rogaba y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16, 9. Así que partieron inmediatamente para Macedonia porque entendieron que Dios los llamaba para que anunciaran el Evangelio allá. Llegaron a una ciudad de Macedonia llamada Filipos, donde fundaron una iglesia y también donde Pablo y Silas fueron encarcelados, producto de un problema que hubo allí con una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Así que una vez que ellos salieron, fueron liberados de la prisión, continuaron su viaje caminando probablemente unos 160 kilómetros. Y Hechos 17, versículo 1 y 2, dice así, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos
y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y así fue como llegó el Evangelio hasta Tesalónica. Hermanos, Dios guió a este equipo misionero hasta allá. Dios tiene sus planes y guía todo para cumplimiento de sus propósitos. Notemos que Pablo y su equipo misionero tenían una planificación, probablemente se habían organizado para visitar tal y tal lugar, sin embargo, el Espíritu Santo no se los permitió, dice la Biblia. Dios cambió sus planes, Dios redirigió sus pasos. Como dice Proverbios 16, versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y hermanos, esto es una enseñanza para nosotros también en el día de hoy, porque si nosotros queremos servir al Señor, tenemos que estar dispuestos a que el Señor borre nuestros planes, a que el Señor cambie nuestra ruta, reorganice nuestra agenda, queridos hermanos. Y nada mejor que seguir la dirección del Señor, que dejarse guiar por el Espíritu del Señor. Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él sabe lo que es mejor para su iglesia y sabe perfectamente lo que quiere hacer con ella y hacia dónde llevarla. Y es maravilloso, hermano, lo que Dios va a hacer por medio de esta iglesia que nosotros vamos a poder notar en el transcurso de esta carta. La ciudad de Tesalónica fue fundada en el 315 a.C. por Casandro de Macedonia, quien dio nombre a la ciudad llamándola Tesalónica en honor a su esposa, hija de Filipo II de Macedonia. Tesalónica fue conquistada por Roma cerca del 168 a.C. y posteriormente la nombraron capital de Macedonia. Una de las cosas que destaca de esta ciudad es su ubicación. Está ubicada en el Golfo Termaico, en el mejor puerto natural del mar Egeo. Y siendo una ciudad portuaria, pronto se convirtió en uno de los centros comerciales más importantes de la época. Además, pasaba por Tesalónica la carretera llamada Vía Ignacia, que cruzaba la región y unía a Roma. Pasaba el mar Adriático y la unía con las demás provincias conquistadas hasta Constantinopla. Fue creada entre el 146 al 120 a.C. por los romanos. Y la distancia aproximada que recorría esta carretera era de 1.120 kilómetros. Por esta carretera transitaba toda clase de viajeros y comerciantes. En Tesalónica vivían comunidades judías, romanas, italianas, también griegos, sirios y gente proveniente de toda Asia. En los tiempos de Pablo, esta ciudad tenía aproximadamente una población de 200.000 habitantes. Era una ciudad autónoma y con un sistema de gobierno democrático. En cuanto a su cultura y religión, era predominantemente griega, es decir, tenían a todo el panteón para adorar, tenían multiplicidad de dioses. Y como toda ciudad griega y grande, por supuesto estaba llena de inmoralidad. Dice el profesor Samuel Pérez Millos, los tesalonicenses se consideraban como poco honrados para el comercio, dispuestos siempre a defraudar, holgazaneando cuanto podían y deambulando por las calles y las plazas, viviendo del apoyo extranjero mucho más que del trabajo propio. Las más bajas pasiones afectaban a toda la sociedad, creando una gran inestabilidad familiar y sobre todo matrimonial. La prostitución estaba asentada como algo normal en la ciudad. Es por esta razón que el apóstol Pablo previene a los creyentes de Tesalónica en el capítulo 4 de esta carta en contra de estas antiguas prácticas del paganismo. Es a este lugar que los misioneros fueron guiados por el Espíritu Santo a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y acaso este no era un lugar perfecto para ir y predicar el Evangelio? La luz en las tinieblas resplandece, dice Juan 1:5.
Y este lugar estaba inmerso en la idolatría, inmerso en las prácticas paganas, estaba inmerso en tinieblas. Por lo tanto, lo que necesitaban era la luz de Cristo. Y hermanos, eso es lo mismo que debemos pensar nosotros también. Porque la Biblia dice que somos luz. Y esa luz debe resplandecer en las tinieblas. Muchas veces nosotros somos bien selectivos para quien le predicamos el Evangelio. O a veces pensamos que hay personas que están tan mal según nuestros propios ojos que lo damos como por perdido o insalvable, diciendo que es allí donde nosotros debemos ir y predicar. Estamos acostumbrados muchas veces a la comodidad igual. Entonces, desde el punto de vista estratégico, este era un lugar perfecto para la expansión del Evangelio, debido a que muchas personas transitaban allí a diario. Había muchas posibilidades de que muchas personas escucharan el Evangelio. Desde el punto de vista espiritual, era un lugar muy necesitado del Evangelio. El propósito es llevar el Evangelio a ese lugar y a través de ellos seguir expandiendo la palabra de Dios por todo lugar. Y vamos a ver, como les decía, cómo el Señor cumple este propósito con ellos. La iglesia de Tesalónica fue fundada por este equipo misionero y el relato de su fundación lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1 al 10. Y les voy a pedir que me acompañen, por favor, allí para ver en qué circunstancias se fundó esta iglesia. Hechos 17, capítulo 1, Hechos capítulo 17, versículos 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El relato dice que por 3 días de reposo Pablo discutió con ellos, es decir, por 3 sábados o 3 semanas. Acerca de esto, un comentarista dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, que habla del trabajo del apóstol Pablo, da a entender, dice él, que Pablo estuvo en Tesalónica el tiempo suficiente como para consolidarse en su oficio y ofrecerles a los cristianos de aquel lugar un modelo de conducta a seguir. Un periodo de 3 o 4 semanas apenas sería suficiente para esto. Y además, en Filipenses capítulo 4, versículos 15 en adelante, Pablo menciona que la iglesia de Filipos le envió una ayuda financiera en más de una ocasión mientras estuvo en Tesalónica. Entonces es probable que haya estado allí más de 3 días de reposo. Pero lo que sí sabemos es que fue un tiempo relativamente corto y que su salida tuvo que ser apresurada también. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Esta fue la reacción positiva a la predicación del Evangelio. La iglesia naciente quedó compuesta entonces por judíos, por griegos, dice gran número, y mujeres, también muchas mujeres. Versículo 5 en adelante, esta es la reacción negativa de la predicación del Evangelio. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Así fue el comienzo de esta iglesia, con oposición y tribulaciones por causa del nombre de Cristo. Así que eran muchos los desafíos que esta iglesia recién fundada tenía que enfrentar. Probablemente comenzaron a tener conflictos con sus propias familias o con la sociedad por este cambio tan radical de identificarse con Jesús y dejar de lado sus prácticas paganas, porque reconocer la lealtad a otro rey que no fuera César era considerado un delito grave. Y esta tribulación podría hacer decaer su fe. Por esta razón, Pablo quedó muy preocupado por la iglesia y estando en Atenas envió a Timoteo para animarlos y para saber sobre ellos. Vamos por favor al capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, donde está relatado esto por el mismo Pablo. Capítulo 3, versículos 1 al 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, miren las palabras que ocupa, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, cuando Timoteo vuelve a Pablo con buenas noticias acerca de la iglesia tesalónica, Pablo escribe esta carta. Les escribe, entre otras cosas, para animarlos a vivir en santidad, siendo agradables a Dios, para que sigan creciendo más y más a pesar de la persecución, también para aclarar algunos malentendidos con respecto a su salida de Tesalónica y algunos rumores también en su contra, para asegurar su afecto y su amor por ellos, también para consolar a aquellos que estaban sufriendo con la muerte de algunos familiares y para motivar su vigilancia ante el inminente regreso de Cristo. Por lo cual podemos decir que el tema de esta carta es la vida de la iglesia a la luz del regreso de Cristo. Es decir, el saber y creer en el regreso del Señor Jesucristo debe transformar la vida presente de la iglesia. Ahora, notemos la frase en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esta es la frase más importante de este saludo, ya que el apóstol reflexiona acerca de la naturaleza de la iglesia. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La palabra que se traduce iglesia es eclesía, y en los tiempos de Pablo se usaba para describir a cualquier congregación o asamblea que se reunía con intereses, ya sean políticos o religiosos o de cualquier otro tipo. Por eso esta frase es tan importante y tiene tanto significado, porque no es una asamblea cualquiera. Esta asamblea está en Dios y en el Señor Jesucristo. Esta frase habla de la unión y la igualdad entre Dios Padre y Dios el Hijo. La fundación de esta iglesia responde al propósito divino y eterno de Dios, establecido antes de la fundación del mundo. Y es claramente una expresión de la voluntad soberana de Dios. La iglesia se fundamenta y sustenta en Dios. Es el Padre el que escoge. Note el versículo 4 del capítulo 1. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El Padre no solamente escoge en Cristo, sino que también adopta como sus hijos a aquellos que serán parte de su iglesia, de su congregación. El Padre es el que llama. Nadie puede ir a Cristo sin el llamamiento del Padre, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. La iglesia no solo está en Dios Padre, sino que también en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Dios el Hijo, es el que desciende del cielo, dejando de lado sus privilegios y su gloria para venir a este mundo de tinieblas y hacerse un hombre para identificarse con nosotros, hombres pecadores, y llevar en su cuerpo todas nuestras culpas, todos nuestros pecados hasta la cruz y derramar allí su vida hasta la muerte. Luego ser sepultado y al tercer día resucitar para nuestra justificación y ascender a los cielos a la diestra de Dios, y un día volverá por su iglesia, aquella que Él compró con su sangre. Él compró y adquirió para sí un pueblo. Él tomó para sí una asamblea. Entonces, la iglesia, ¿a quién le pertenece? La iglesia es de Dios. Esa es su identidad, queridos hermanos. La iglesia es un grupo de pecadores redimidos que son congregados por Dios y por Jesucristo. Como va a decir el apóstol Juan más adelante, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Un comentarista llamado Leon Morris dice lo siguiente: la mención de las dos personas de la Trinidad juntas es llamativa, aunque incidental, como indicación de la unidad del Padre y del Hijo. La referencia a estar en el Padre y en el Hijo es una manera de expresar la intimidad de la relación que vincula a los creyentes de Tesalónica con su Dios. Y es así, queridos hermanos, aunque es un misterio, de alguna manera la iglesia está unida vitalmente a Dios y a Jesucristo. Todos los creyentes son participantes de la naturaleza divina, es decir, la vida misma de Dios y de Cristo. Hay una unión espiritual que no puede disolverse entre Dios y Cristo y la iglesia. Esto implica que es una unión permanente, queridos hermanos. Y sabemos que ni siquiera la muerte puede separar a aquellos que están en Dios y en Jesucristo. Posteriormente, Pablo le dice a los colosenses: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Colosenses 3, capítulo 3, versículo 3. Esto implica también, queridos hermanos, que la vida que posee cada creyente no es la propia, es la vida de Cristo. También implica, hermanos, seguridad absoluta. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Leo para ustedes, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. En esa unión estamos también los que componemos la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo, junto a sus colaboradores, les está diciendo a esta iglesia en Tesalónica. Ustedes geográficamente están ubicados en la ciudad de Tesalónica, pero espiritualmente están en Dios y en Jesucristo. No eran una asamblea judía que se reunían en nombre de Dios, no eran una asamblea pagana que rendía culto a César, eran una asamblea de Dios Padre y del Señor Jesucristo, reconociendo la plena deidad de Jesucristo. Esto es lo que los hacía diferentes. Jesucristo era ahora el que gobernaba sus vidas. Él es el Señor, como dice aquí Pablo, el Curios, el soberano. Jesús es el Dios hombre que dio su vida por ellos. Esta era su nueva identidad.
una asamblea congregada por Dios y para la gloria de Dios. Y es igual para nosotros, hermanos, en el día de hoy, lo mismo nos dice a nosotros, porque nosotros físicamente nos reunimos aquí, somos parte de la iglesia de Cristo, nos reunimos en este lugar, pero espiritualmente estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos edifica, Él es el que nos hace perseverar. Estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de allí, queridos hermanos. Nadie. Y damos gracias a Dios por eso, porque es un privilegio y es un misterio, queridos hermanos, pero es la verdad, eso es lo que la Biblia revela. Estamos unidos a Cristo, estamos unidos al Padre. El texto no lo dice, pero el que nos da esa unión es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué implica también eso? También hay una implicancia, hermanos, que la iglesia entonces debe vivir para la gloria de Dios. La iglesia debe vivir para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos para poder hacer eso? La gracia de Dios. Y esto nos lleva al tercer y último punto, el saludo, como también lo llaman el deseo de bendición. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que hace Pablo en este saludo es cambiar el saludo tradicional de las cartas grecorromanas que terminaban con la palabra karein, que significa salud o saludos, y Pablo la cambia por caris, que es gracia. La gracia, queridos hermanos, es un favor. Es una bendición dada por Dios sin haber sido impulsado por el objeto de su gracia. Es decir, no hay ningún mérito en aquellos que son objeto de la gracia de Dios. No hay ningún mérito, por ejemplo, en la congregación de Tesalónica. No había ningún mérito en ellos, nada especial en ellos para que Dios pusiera su gracia sobre ellos. Igual como nosotros hoy, queridos hermanos. No hay nada de especial en las personas que estamos congregadas aquí. Lo único que hace la diferencia es la gracia de Dios. Pero nada hay especial en nosotros, hermanos. Y nunca podemos redundar demasiado en decir que la gracia de Dios es lo que necesitamos. Porque es por su gracia que la iglesia se formó, es por su gracia que la iglesia se sostiene y es por su gracia que la iglesia irá al encuentro de su Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Nada hicimos para poder llegar a ese momento, hermano. Y ese momento llegará y va a llegar por gracia, nada más. La iglesia es el objeto de la gracia de Dios. Y cada uno de los que componen la iglesia de Cristo es objeto de su gracia. La salvación, por ejemplo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es una expresión de la gracia de Dios. Y aunque la gracia no es el tema principal del apóstol Pablo aquí, sin embargo comienza con un deseo de que la gracia sea con todos los creyentes y termina de la misma manera. Noten el capítulo 5. Versículo 28. Usted lo puede ver allí, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Estos hermanos estaban pasando tribulaciones, por lo tanto necesitaban ampararse en la gracia. Y esta gracia proveniente de Dios y del Señor Jesucristo produce paz. Es la gracia la que produce la paz. De hecho, en el orden, en el texto griego es gracia a ustedes y paz. La paz con Dios es el resultado de haber sido receptores de tan grande bendición por parte de Dios y de Jesucristo como lo es la salvación. Porque antes de eso estábamos enemistados con Dios. Pero ya no hay enemistad con Dios.
ahora hay paz. Y sabemos que esta paz no se trata de ausencia de problemas, ni de conflictos, ni de tribulaciones, porque como vamos a ver también en esta epístola, estos hermanos estaban pasando tribulaciones. Entonces Pablo nos le está diciendo, ustedes no van a tener problemas, van a estar siempre en la paz como la entendemos nosotros, sino que el gran problema de ellos ya había sido solucionado. Ya no estaban enemistados con Dios, porque fueron objetos de su gracia, y esa gracia les trajo paz. Es un regalo tremendo del Señor Jesucristo, la paz que Él nos dio por medio de su sacrificio para reconciliarnos con Dios. Estos son los deseos de bendición de Pablo y sus colaboradores para cada uno de los creyentes en la iglesia en Tesalónica. Muy bien, hermanos, hemos visto hasta aquí los autores de esta carta, quiénes eran y su conexión con la iglesia de Tesalónica. Vimos también los destinatarios, la ciudad, la iglesia. Y por último, el saludo, que es un deseo de bendición de las dos cosas más importantes para el día a día del creyente, que son la gracia y la paz. Ahora, ¿qué aprendemos de este versículo primero de esta epístola? ¿O qué nos enseña? Este versículo nos enseña que Dios es el centro de la iglesia. Recordemos que Dios, el Espíritu Santo, cambió los planes de Pablo y sus compañeros y los dirigió hasta Macedonia y luego hasta Tesalónica. La fundación de la iglesia en Tesalónica es la expresión de la voluntad soberana de Dios. Dios sustenta la iglesia y la iglesia está unida a Dios y al Señor Jesucristo. La iglesia es objeto de la gracia de Dios y de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el centro de la iglesia? Dios es el centro de la iglesia. Y hoy lamentablemente estamos muy influenciados por la manera en que el mundo se está desenvolviendo, queridos hermanos. Esto es sutil, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero este mundo cada vez está más individualista, centrado en el yo, que busca satisfacer sus propias necesidades. ¿Para qué vamos a hablar de las redes sociales en donde todo el mundo quiere aparentar y buscar ser el centro de atención? Y lamentablemente, este no es un problema del mundo exclusivamente. Muchos en la iglesia, muchos creyentes, ven a la iglesia como una forma en que pueden ser beneficiados, como quieren como ganar algún beneficio al asistir a la iglesia, buscan ser servidos por la iglesia. Y lamentablemente esto es así. Y hermanos, si el hombre es el centro de la iglesia, entonces es un club social y nada más. Pero la iglesia es distinta. La iglesia tiene un origen que es Dios. La iglesia existe por la voluntad de Dios y no al revés. La iglesia sin Dios y sin Jesucristo es una asamblea cualquiera, no tiene sentido. De hecho, la iglesia ni siquiera existe, no tiene vida separada de Dios y de Cristo. La existencia de la iglesia fue determinada por Dios el Padre y el Señor Jesucristo. La iglesia es un grupo de personas pecadoras redimidas por gracia que se reúnen con el objeto de glorificar a aquel que los convocó, a Dios que nos llamó a seguirlo, a servirle, a adorarlo, que nos llamó a honrar a aquel que murió y resucitó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es teocéntrica, Dios está en el centro, queridos hermanos. Nosotros nos podemos reunir aquí, pero como les decía, espiritualmente estamos en Dios y en Jesucristo. Nadie más que Él debe brillar en la iglesia, nadie más que Él debe ser el centro de la iglesia. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y es urgente que nosotros, queridos hermanos, veamos la centralidad de Dios en su iglesia. Porque esto nos va a llevar a ver nuestras reuniones como una posibilidad de declarar nuestra lealtad a Dios,
una posibilidad de glorificar a Dios, una oportunidad de servir a Dios sirviendo a los hermanos, porque no solamente debemos venir a reunirnos a la iglesia a recibir, sino también a dar, a preocuparnos de la edificación mutua, porque esto glorifica a Dios. Hermanos, esta es la forma en que nosotros debemos ver a la iglesia siempre. Pablo abre su carta con este énfasis porque es vital para la vida de la iglesia, para que aprendamos a vivir y ser una iglesia centrada en Dios y en Jesucristo. Nada hay más importante que esto, queridos hermanos. Y esto es trascendental porque esto no solamente habla de la vida de comunidad, sino también cada uno individualmente. Si cada uno individualmente vivimos de esta forma, con Dios en el centro, la iglesia va a ser un reflejo de lo que nosotros somos también, como por ejemplo en las familias. Dios es el centro, hermanos, no perdamos nunca de vista esto. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra completa, Señor, es útil. Tu palabra es viva, Señor, trasciende las épocas. Por eso te pedimos, Señor, que podamos, así como siempre ha sido la iglesia centrada en ti, que nosotros sigamos, Señor, mirando la iglesia de esta manera, Señor. Que no perdamos de vista, Padre, quién tiene que estar siempre en el centro. Señor, tú eres el dueño de la iglesia. Tú nos convocas, Señor, y es tu gracia la que nos hace parte de tu familia, Señor. Por eso te damos gracias y te pido por cada uno de mis hermanos también aquí, que esta pueda ser una realidad en sus vidas, y por aquellos que no te conocen, que también puedan levantar su mirada y ver que en ti hay esperanza, Señor, en ti hay gracia, y que esa gracia no se ha acabado, sino tú sigues extendiéndola por medio también de la predicación del Evangelio. Señor, te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.